Estás creando un juego y después de un par de meses hay muchas cosas que empiezan a volverse un lío. No recuerdas por qué hiciste las cosas de esa manera. ¿Voy a tener la demo lista a tiempo para el evento? A saber. Luego va y se te ocurre otra idea que te desvía de tu proyecto principal. Y después de un tiempo sin avanzar, no entiendes ni lo que estabas haciendo. Si te ha pasado alguna de estas cosas, o algo parecido, deberías saber que es normal. Y también que es una mierda. Pero tiene solución y es fácil evitarlo con las herramientas adecuadas. Si te interesa conocer esa solución, en este vídeo quiero compartir contigo mi método para organizar el desarrollo de mis juegos y de mis proyectos en general de una forma sencilla, con herramientas gratuitas y explicándote en detalle cómo las utilizo para sacarles el máximo partido sin complicarme demasiado. Estoy seguro de que aprenderás algún truco que pueda servirte o al menos averiguarás algo nuevo para adaptarlo a tu medida y mejorar tu propio método. Hola, soy Finde, no desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te mereces. Lo primero que tienes que conocer para resolver un problema es cuál es su causa, como si fueras un doctor. El primer paso es examinar los síntomas. Después diagnosticas la enfermedad. Y por último, aplicas un tratamiento para mejorar al paciente. Lo hemos perdido. Digo esto porque cada persona es única. Puede que tú tengas una memoria impecable, pero seas un caos trabajando. O puede que siempre olvides las fechas de entrega, pero en cambio tengas todo perfectamente organizado. Pero esto es un vídeo. ¿Cómo puedo ayudarte a ti si no sé de qué pie cojeas? ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Qué problemas tienes más a menudo? Pues vamos a intentarlo. Para empezar, al menos en mi experiencia, estos problemas podrían darse por tres causas principales. La primera es el desconocimiento. Nadie nace sabiendo. Incluso con nuestra mejor intención y nuestro mejor esfuerzo, podemos ignorar que había que hacer algo que luego resultaba ser súper importante. Por ejemplo, lo complicado que es hacer el juego que tienes en mente. Sobre el papel parece fácil, pero cuando te pones a trabajar, solo hacer el menú lleva mucho más tiempo del que esperabas. ¿Cómo podías saber que era tanto trabajo? La segunda razón es la desidia. Alguien que sí sabe, o al menos ha oído hablar de lo importante que es hacer ese algo, pero ¿quién tiene ganas de hacerlo? Mejor mañana. Si te has descubierto procrastinando algo una y otra vez, si pensar en hacerlo te hace sentir un poco mal, probablemente haya un poco de esto. A todos nos pasa, a mí me pasa. Incluso los que saben que necesitan unas cuantas miles de wishlist el día del lanzamiento para propiciar el éxito de su juego, nos resistimos a hacer un plan de marketing en condiciones o a analizar el mercado antes de definir el juego. Y la tercera causa es simplemente hacerlo mal. Esto sería cuando sabes que algo es importante, te tomas el tiempo de hacerlo y el resultado es el mismo que si no hubieras hecho nada o incluso peor. Esta es la que más duele y la que más ocurre, porque puede pasar por muchas cosas. Quizás lo hiciste regular por falta de ganas, porque te faltaba experiencia para hacerlo mejor, porque se te olvidó hacerlo o por mala suerte. Algunas cosas simplemente escapan a nuestro control. Salvo que seas un auténtico dios, es posible que tengas alguna de estas molestias. Así que lo primero es analizarte tú mismo. Cuando estés desarrollando un videojuego o un proyecto importante, ¿cuál de estos problemas te está ocurriendo más a menudo? Pues por ese es por el que deberías empezar el tratamiento. En mi caso, siempre que me he encontrado así o le ha pasado a alguien a mi alrededor, el tratamiento que mejor nos ha funcionado ha sido el mismo y se basa en dos cosas. La primera es la organización y la segunda te la cuento después, porque antes necesitas conocer un poco mejor el contexto. Hoy voy a tratar de compartir mi sistema de organización, un sistema sencillo que es el que yo utilizo en casa para mis proyectos personales. Se divide en 4 etapas: pensar, ejecutar, planificar y medir. Para cada una utilizo una herramienta diferente, así que te voy a contar en detalle cómo las uso. Además, todas se pueden utilizar gratis. Pero una cosa, este es mi tratamiento para mis molestias, porque en tu caso es único. Quédate solo con lo que tú necesites. Por ejemplo, yo utilizo esto como desarrollador indie que hace juegos por hobby, pero en el trabajo, donde desarrollamos software coordinando decenas de personas, evaluando riesgos, presupuestos y cooperando con empresas y clientes, el sistema que utilizo es mucho más complejo y sofisticado. En internet encontrarás un montón de métodos de organización, rendimiento y productividad, como Kaizen, Pomodoro, Scrum, pero esos métodos son para gente que ya sabe organizarse y que necesita perfeccionarlo aún más. Antes de llegar a eso, hay que establecer una base mínima. El sistema que yo uso no tiene nombre, pero me ayuda a mantener la mente despejada para ser más creativo, para ayudarme a crear buenos hábitos, para mantenerme enfocado y a mejorarlo continuamente. Es lo que yo necesitaba y lo que voy a compartir contigo. Si después de conocerlo crees que puede ayudarte, incorpóralo a tu rutina. Y si no, si hay alguna parte que no te convence o no te sirve, pues sigue haciéndolo como a ti te funcione. Y antes de ponernos con ello, recuerda que si crees que este tipo de vídeo es útil y quieres apoyarme, dale a suscribirte. Y si ya lo estás, comparte este vídeo con alguien a quien creas que le haga falta organizarse mejor. ¡Vamos a ello! Todo empieza por las ideas. Las ideas nos hacen
hacen iniciar proyectos, los mueven y los hacen cambiar cuando ya han empezado. Y muchas veces por culpa de las nuevas ideas acabamos abandonando los que estaban en marcha. Nuestro cerebro está diseñado para no dejar de pensar, conectar y generar pensamientos. Y eso está genial, porque si lo cuidas y le das los estímulos adecuados, no dejará de crear nuevas ideas para ti. Pero para que esas ideas no sean auténtica basura o te entorpezcan, hay que mantener la mente limpia y ordenada. Igual que cuando vas a ponerte a trabajar, te gusta tener el escritorio perfecto y limpio y sin distracciones, pues la mente es tu escritorio. Así que asegúrate de tener un cajón para cada cosa y no dejarlas por ahí tiradas. Y el primer cajón que yo uso es Google Keep. Para bien o para mal, el móvil va todo el día contigo, a todas partes. Y las ideas surgen así, espontáneamente en cualquier momento, esperando en la cola del supermercado, haciendo deporte o en el autobús. Pues cuando surge una idea, la registro en el móvil. Es tan fácil como tener el widget a mano, le doy al más y escribo un par de líneas. Si en ese momento no puedo escribir, pues grabo una nota de voz. Y si es algo súper urgente, le doy al pin para asegurarme de que sale arriba del todo después y así no lo olvido. Es increíble lo que esta simple tontería puede conseguir. Muchas veces me quedo dándole vueltas atascado en una idea sin poder avanzar. Y en el mismo momento en el que la escribo, todo lo que me viene a la cabeza son cosas nuevas que construyen sobre esa idea y la mejoran. Y también la registro, claro. Eso ocurre porque tu mente queda limpia y tranquila y no tiene que dedicar esfuerzos a recordar. Todo ese caos está ahora en otra parte. Así que lo siguiente que hago es ponerlo en orden. Y para hacer esto depende un poco de si lo que he anotado era algo abstracto o una tarea. Con las tareas, lo que mejor me funciona es el método tradicional, escribirlo a mano. Me encantaría poder hacerlo todo en digital y tenerlo en todas partes, pero escribir a boli sobre el papel es mucho más potente. Lo visualizo mucho mejor y le doy mucha más importancia que a las notas digitales. Además, en muchas ocasiones me ha pasado que la tontería de tener que transcribirlo a mano es un instante de reflexión en el que he identificado muchas cosas que realmente no merecían la pena y las he descartado. Por esto, para las tareas uso el método del bullet journal, pero sin gilipolleces. El bullet journal es un método de organización que básicamente consiste en apuntar en un cuaderno las tareas con unas técnicas y símbolos especiales y adaptarlo a tus necesidades. La técnica básica es crear tu cuaderno haciendo un índice en las primeras páginas, luego una especie de calendario futuro, un calendario mensual y unas cuantas cosas más. Y si buscas por ahí, verás además que un montón de instagramers le añaden muchas otras gilipolleces, como pintarle florecitas o usar un color para cada mierda. A ver, si a ti te sirve, hazlo. Pero si es una excusa para andar perdiendo más tiempo decorándolo que en hacer las tareas que tienes ahí escritas, para luego hacerle una foto bonita, estás en la mierda. Yo uso un sistema muchísimo más sencillo, personalizado y feo. Aquí apunto todo lo que quiero hacer próximamente. Si hay algo a largo plazo, como hacer un juego, escribo simplemente el siguiente hito a conseguir, como implementar un sistema de control o lanzar la demo. Algo tangible que pueda visualizar cuándo va a ocurrir. De esta forma tienes algo siempre enfocado con lo que ponerte y además un registro de todo lo que has ido avanzando. Es muy motivador. Cuando voy a apuntar una tarea, pongo la fecha actual si la que había era anterior y escribo la tarea con un punto. Cuando la tarea se completa, la marco con X. Si la descarto, la tacho. Y si es de verdad muy importante, le pongo este simbolito. Todos los días por la mañana, echo un vistazo a las tareas que tenía pendientes y trato de sacármelas de encima a lo largo del día. Cada nuevo mes, dejo la primera hoja en blanco para apuntar las cosas importantes que tendría que hacer ese mes sí o sí. Y luego hago un repaso de todo lo que he hecho. Si queda algo pendiente y sigue siendo importante, le pongo una flecha para indicar que lo he retrasado y lo escribo de nuevo en el mes actual. Y si veo que ya no era importante, me lo cargo. Así no cargo en la mochila con un montón de ideas que ya no son útiles. Eso es lo que hago con las tareas, porque con las ideas lo hago de otra forma. Sobre todo porque suelen ser más largas de explicar y más complicadas de realizar. Y no necesito tenerlas siempre a la vista porque no es urgente hacerlas, sino que es mejor dejarlas madurar. Por eso, en lugar de usar el bullet journal, suelo llevarlas directamente a Notion. Notion es una herramienta online bastante guapa, la verdad. Básicamente es como una wiki, pero puedes crear páginas rápidamente, anidar otras páginas dentro y escribir todo lo que tú necesites. La ventaja que tiene es que es comodísimo y rápido de usar y funciona muy bien. Lo que menos quiero a la hora de trabajar en mis ideas es andar perdiendo en tiempo en manejar una herramienta complicada o que va mal. Lo que yo hago es que tengo varios grupos aquí para cada proyecto. Por ejemplo, no clasificados, YouTube, Devlog, cada juego por separado. Cuando tengo una idea, si aún no he decidido qué hacer con ella, la añado a este grupo de aquí. Creo una nueva página y describo un poco en qué consiste. Al menos lo suficiente para saber que ya no tengo nada que recordar y quedarme tranquilo. Luego, cada grupo lo organizo como mejor me convenga. En YouTube, por ejemplo, tengo ideas para los títulos, tengo apuntes sobre estrategias de marketing digital y tengo un calendario editorial. En Notion puedes crear muchos tipos de contenido. Yo aquí tengo una tabla, por ejemplo, que es como una base de datos con todos los vídeos que se me van ocurriendo. Cuando tengo pensado publicarlo,
y en qué estado está. Además, aquí dentro es donde escribo también el guión. Para los guiones tengo una plantilla. De esta forma, cuando creo uno, voy metiendo aquí todas las ideas de la miniatura, los títulos y los temas que quiero tratar y que tengo que pensar. Sobre cómo organizo la producción de los vídeos hay bastante chicha, pero no sé si esto te interesa. Para mí es súper importante, porque tenerlo sistematizado hace que pueda tener muchos vídeos próximos ya preparados, siempre listos, y así evito ese típico burnout del que hablan en YouTube. Pero con los juegos es un poco distinto. Cada uno tiene su propia carpeta igual que siempre, pero en este caso tiene la forma de un GDD. De hecho, en una página tengo el GDD de una sola página, y luego aquí organizado tengo el GDD completo por secciones. Como ya te expliqué en otro vídeo, no escribo todo de golpe. Normalmente preparo las secciones vacías y cuando voy teniendo las ideas más claras o me van surgiendo, las voy trayendo aquí. Así esta documentación siempre está viva y actualizada. Y también porque sinceramente me da mucha pereza escribirlo todo del tirón. Depende un poco de cada tipo de juego y de lo complicado que sea. Pero yo suelo tener una página para las especificaciones técnicas, otra para describir el gameplay, otra para los aspectos visuales, una página para temas de cómo se ha ido desarrollando, aquí describo la narrativa y la historia o los personajes, y luego tengo las acciones de marketing y el análisis del precio y todo eso. Otro ejemplo de cómo lo uso son los devlogs. Cuando estoy desarrollando y creo que he aprendido algo nuevo que me gustaría contar o me ha pasado algo curioso, lo apunto aquí en este otro apartado y así cuando tenga que hacer el próximo devlog, pues solo tengo que venir, releerlo y darle forma, porque si no muchas veces las anécdotas se me acaban olvidando. Igual que antes, al final se trata de vaciar la mente y que todas esas ideas acaben organizadas y por escrito en algún lugar. Pero mientras que en Keep escribo solo una frase, aquí las voy describiendo y trabajando lo suficiente como para que algún día puedan hacerse realidad. Para pasar de las ideas a cosas reales, aún queda trabajo, y en medio está la planificación. La verdad es que no te voy a engañar, esto es lo que peor hago. Y es que en el trabajo me paso el día planificando, estudiando todo hasta el último detalle. Objetivos, resultados, recursos, cronogramas. Y claro, cuando llego a casa me pongo con algo que solo quiero disfrutar y no me apetece mucho hacer esto. Además, desde que soy padre, la vida es una tormenta de caos. Si te gusta hacer cosas, no seas padre. Es más, si te gusta ser persona, no seas padre. El caso es que si ya me cuesta saber si hoy voy a poder ducharme, como para saber qué va a pasar con mi juego o con mi canal dentro de un año. Te digo esto porque en este vídeo te quiero contar cómo lo hago yo en casa, no cómo debería ser. Y te aviso de que en cuanto a planificación, seguro que tú lo estás haciendo mucho mejor. Pero bueno, yo te lo cuento igual. A ver, yo soy una persona muy visual, así que la forma de hacerme rápidamente a la idea de cuánto trabajo me va a llevar algo y qué voy a necesitar, siempre suelo empezarlo con algún tipo de diagrama. Para esto suelo utilizar Figma, que es la herramienta por la que varias personas me preguntaron en el último devlog y por lo que he acabado haciendo este vídeo. Así que te la cuento con un poco más de detalle. Figma es básicamente una pizarra digital y colaborativa. Puedes usarla gratis hasta cierto punto. A mí nunca me ha hecho falta pagar. Tiene como varias aplicaciones. Por un lado, está la que yo utilizo, que es FigJam, y que se parece mucho a Miro o a Mural, que es la que también utiliza mucha gente. Pero a mí personalmente me gusta mucho cómo funciona Figma. Lo utilizo para un montón de cosas. Por ejemplo, para planificar un videojuego. Suelo empezar dibujando secciones para cada pantalla importante. Estas pantallas pueden ser menús, modos de juego o incluso niveles. Dentro pinto los elementos principales que hay en cada una. De esta forma identifico fácilmente qué componentes aparecen en las distintas pantallas, para asegurarme de que cuando los implemente tengo claro los diferentes lugares donde los voy a usar y los hago bien reutilizables. También suelo organizar estas pantallas por secciones, en base al valor que proponen para el juego o a su complejidad. Por ejemplo, pongo juntas aquellas cosas que serían el prototipo del juego, aquello que tengo que hacer y testear en primer lugar. Si el juego tiene multijugador opcional, por ejemplo, todo lo relacionado con eso lo pongo junto también, como los rankings, la búsqueda de partida en red o todo lo que esté relacionado con esa característica. Otras cosas que pondría juntas pues serían todas las pantallas de ajuste, o la tienda de skins y la pantalla de personalización también irían juntas, por ejemplo. La idea es que de un vistazo tengas un mapa mental de las características principales de todo el proyecto, por lo que luego podrías decidir cuál de estos grupos vas a incluir en una determinada actualización en base a lo que te vayan pidiendo los jugadores, pero cuando te pongas con cualquiera de ellas puedas hacerte una idea de cómo tendrías que desarrollarla para hacerte la vida fácil en el futuro, porque tienes una perspectiva general de todo por donde podrían ir los tiros. En este diagrama además suelo incluir anotaciones sobre cosas importantes que haya que tener en cuenta en cada pantalla, usando distintos códigos de color para aquellas características que sean transversales a varias funciones, o mezclando cuando lo necesito algunos elementos propios de los diagramas de flujo, como cajas de decisión,
o flechas de navegación. Para saber, por ejemplo, a qué pantalla iría a continuación. En este caso de aquí, si era la última pregunta, irá a la siguiente pantalla. Todas las pantallas tienen un nombre para poder referirme a ellas en otros documentos. Y si no era la última, iría por el lado de la flecha roja, mostrando este pop-up. Las pantallas modales, los pop-up, yo las pongo así, más pequeñas y con el borde punteado. Al final FigJam es una herramienta que yo utilizo para pensar, así que tienes que adaptarla a algo que te resulte útil a ti en cada caso. Otra cosa que hago es incluir estas notas negras, que se refieren a procesos internos o cosas que ocurren en segundo plano, pero que no puedo olvidar aunque no se reflejen visualmente en el juego. Por ejemplo, intercambiar datos con el servidor o almacenar algo en alguna base de datos. Pero además de para visualizar un proyecto, uso FigJam para todo tipo de cosas. Por ejemplo, a partir del diagrama anterior, continué trabajando identificando en más detalle las escenas y cómo se componen entre sí en el juego. Algo así como un diagrama de clases rápido. En este caso tengo la escena principal y dentro la que contiene el propio juego, que tiene una escena para la interfaz y otra para la conexión con la plataforma de stream, otra para el manager de los jugadores, y así con todas. Estas las pinto en gris porque heredarían del tipo nodo, ya que son solo managers. Y estas las pinto verdes porque heredan del tipo nodo control, que es verde, porque son para la interfaz. Estas naranjas serían singleton o autoload. Y eso, de nuevo, esto es usar la herramienta como a ti te guste para organizar el trabajo e ir acercándote cada vez más y aterrizándolo desde la idea hasta lo que de verdad se va a acabar desarrollando finalmente, para que cuando te pongas a trabajar en ello no tengas que volver a pensarlo. Fíjate que desde la idea que apunté en el Keep, luego la trabajé en Notion y ahora ya estoy incorporando algo que incluso me indica el tipo de nodo que voy a utilizar en Godot. Como tú te apañes mejor. Aquí también empecé a prototipar cómo serían las tablas para la base de datos para la localización de las preguntas. FigJam vale para pensar en casi todo. De hecho, aquí es donde también trabajo con los moodboards, copiando y pegando referencias para el estilo y el tono que quiera darle al juego. Aunque es una aplicación web, funciona muy bien. Basta con copiar cualquier imagen del navegador y pulsar el control V para traerlo aquí. Para el canal de YouTube también lo utilizo mucho, para pensar el plan de contenidos, sobre todo con los tutoriales. La idea es que si voy a hacer varios vídeos hablando de cómo hacer juegos en Godot, por ejemplo, pues sepa encajar ese tema dentro del resto de vídeos. Cuando me propones un nuevo tema en algún comentario, pues me lo traigo aquí y creo una bolita nueva y lo engancho al topic más parecido con el que esté relacionado. O incluso también para un solo vídeo, si es muy complejo, lo puedo partir y conectarlo aquí. Eso me pasó con el vídeo de Elige tu propia aventura, que como te imaginarás es un jaleo de 3 pares de cojones. Aquí tengo cada línea narrativa y a dónde tienes que ir en base a las decisiones que vayas tomando. Así me aseguro de que todas las líneas tienen un final y que los saltos en el espacio-tiempo se cierran lo mejor posible. FigJam es un pedazo de herramienta y te recomiendo que al menos le eches un vistazo. Además es súper fácil de usar. Tienes por aquí marcadores para dibujar libremente, posits para poner anotaciones, las formas que utilizo para representar los componentes o las etapas de un proyecto y luego para agregar texto, para agrupar las secciones que además puedes ocultar o mostrar, para crear una tabla o para poner stickers y llamar la atención rápido. Puedes colaborar con otras personas en tiempo real y ver incluso su ratón en directo o chatear con él, para trabajar como si estuvieses en el mismo sitio. Una pasada. Aparte de FigJam, en Figma tienen los documentos de diseño, que están muy guays para trabajar ya fino en las interfaces, por ejemplo. Puedes crear componentes reutilizables para diseñar toda la interfaz del juego rápidamente y luego exportar esas imágenes como PNGs para meterlas en el motor. Esta es la herramienta que hizo famosa Figma y aquí hay millones de cosas que se pueden hacer, pero para la organización no la uso, así que no me meto en ello. Una vez que he llegado a este punto, suelo tener una visión muchísimo más clara del trabajo que tengo por delante. Este proceso de dibujar suele despertarme muchas ideas y muchos detalles que tengo que tener en cuenta, así que todo lo importante lo traslado de nuevo a Notion, que es al final mi documentación de verdad. Estas pizarras son solo para pensar. Y por otra parte, identifico los hitos más importantes, como fechas de entrega para cada una de las actualizaciones, si es que quiero llegar a tiempo a algún evento, o lo que sea. El caso es que si hay fechas de por medio, las pongo en el calendario. Como Notion es la polla, puedes crearte un aviso poniendo /recordatorio. Pero yo suelo mirar mucho más mi calendario de Google porque lo uso para cosas de mi familia, así que normalmente lo agrego ahí. Y sinceramente, si me quiero asegurar de que no se me pasa ni de coña, también lo añado al bullet journal a la lista, porque como te decía, lo consulto todos los días. Como ves, hago todo lo posible para que no se me olviden las cosas importantes, porque tengo una memoria pésima. Después de planificar, es hora de ponerse manos a la obra, porque las ideas no valen una mierda hasta que las ejecutas. Yo normalmente cojo una de estas secciones con la que me vaya a poner y comienzo a descomponerla en trabajos más pequeños. Esos trabajos tienen que ser lo suficientemente pequeños como para que sienta que entiendo lo suficiente en qué consiste lo que hay que hacer y que más o menos podría tener una noción de cuánto tardaría en hacerlo.
hacerlo. Aunque Notion tiene plantillas para la gestión de proyectos que están bastante bien, yo lo he probado y no me resulta cómodo. Así que normalmente lo que utilizo para los proyectos de desarrollo es GitHub Project. En GitHub creo un nuevo proyecto de tipo tablero, le pongo un nombre, le asigno los repositorios donde esté el código fuente de esos proyectos, ya que siempre trabajo con Git, y creo un milestone. Te dejo por aquí un vídeo de cómo puedes subir tu proyecto a Git en 5 minutos. El milestone es una forma de agrupar las tareas para luego poder hacer un seguimiento del progreso. Es decir, que en mi caso corresponde a una de estas secciones. Así que aquí es donde voy metiendo esos pequeños trabajos en los que lo he descompuesto antes. Sinceramente, debería escribir tanto detalle como necesite para asegurarme que incluso si pierdo la memoria y aparezco en una playa, al volver a casa podría seguir trabajando con ello. Pero lo cierto es que normalmente me apaño poniendo solo una checklist con las principales cosas que no se me pueden olvidar. Si alguna tarea la tengo en duda de si la voy a hacer o no, la dejo como propuesta. Pero cuando decido que lo tengo que hacer, la convierto en issue y la asigno al milestone que corresponda. Tengo el panel organizado en varias columnas. En el backlog es donde tengo las tareas que aún no voy a empezar, pero que ya he definido al menos un poquito. En ready están las que están listas para ponerse en marcha. Normalmente las ordeno de arriba a abajo según el orden en el que las vaya a realizar. En in progress meto las que estoy haciendo ahora mismo. Y en in review las que tengo aún que probar bien, quizá con otra persona. Y por último, en done, las que están terminadas. Cuando estoy trabajando en una tarea, a veces voy descubriendo problemas, bugs o se me ocurren comprobaciones que debería hacer. En lugar de desviarme de lo que estoy haciendo en ese momento, normalmente lo añado simplemente a la checklist, si es que lo voy a hacer en esta tarea. Pero si es algo que puede llevar mucho tiempo, pues lo creo en una nueva. Además, si para hacer este trabajo he usado documentación de algún foro o en un vídeo que ha sido especialmente útil, o he tomado una decisión importante para implementarlo de una cierta manera, lo anoto en los comentarios por si necesito volver a consultarlo en el futuro. Cuando acabo una tarea la voy moviendo a la siguiente columna y en la pantalla de milestone puedo ver el progreso del juego, al menos en cuanto a número de tareas. Además, otra cosa que hago es que en el último commit que hago al acabar esa tarea, como mensaje le pongo almohadilla y el número de la tarea. De esta forma, en la lista de cambios se crea un enlace a esa tarea para que sepa exactamente qué cambios hice en el código para implementarla y cuáles serán los detalles de la implementación. En el trabajo uso Gitflow, pero en casa la verdad es que trabajando yo solo lo he utilizado cuando el proyecto ya está muy avanzado y no quiero correr riesgos. Con GitHub Project puedes hacer mucho más, incluir colaboradores, asignarles tareas, priorizar o establecer un mapa de ruta, pero lo cierto es que yo no lo hago. Y es que en mi caso no me preocupa tanto llegar a tiempo a una fecha. Ojalá pudiese ganarme la vida haciendo juegos. Entonces sí tendría que profesionalizar esto y muchas otras cosas. Pero como lo hago por hobby y no quiero agobiarme añadiendo demasiada presión, lo que busco es optimizar el tiempo, ser más eficaz, que al poco tiempo que tengo para dedicarle a esto le saque el mayor partido y poder sentir que avanzo. Sin embargo, acabar el juego antes o después o sacar un vídeo antes o después no me preocupa demasiado. Así que salvo en ciertos casos excepcionales no utilizo cronogramas, por ejemplo. Pero lo que sí hago siempre es medir. Medir es importante. Hay una cita famosa que dice que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Cuando quieres hacer las cosas cada vez mejor necesitas medirlas para saber si los cambios que has hecho han cambiado las cosas para bien o para mal, pero también para saber detectar en qué etapa de tu proceso de trabajo es donde hay más margen de mejora. Yo para medir uso Toggle. En esta herramienta, cada juego o proyecto que vaya a medir lo creo como si fuera un cliente, y dentro de cada cliente creo proyectos, que en mi caso son las acciones más importantes que hay que hacer para realizar ese proyecto. Como ves, estoy cambiando un poco el uso que le doy a cada categoría, ya que en los proyectos es donde deberían estar los juegos, y los clientes deberían ser otra cosa. Pero en mi caso me resulta mucho más cómodo hacerlo así, porque luego registro el tiempo mucho más rápido. Verás, para registrar el tiempo utilizo la extensión de Chrome. Aquí, cuando te pones a trabajar en algo, deberías escribir en qué estás, pero a mí hacer esto cada vez me da mucha pereza. Al tenerlo organizado de esta otra forma, basta con seleccionar aquel proyecto y automáticamente se registra el tiempo en cada tarea. Además tiene otra ventaja. Como yo utilizo estas mediciones para descubrir en qué se me está yendo la vida y mejorar esa parte, cuando luego analizo los datos y veo que uno de esos proyectos se ha llevado mucho más curro del que me gustaría, empiezo a utilizar esa caja de texto solo en ese proyecto y para registrar con más detalle lo que hago, y así consigo una mayor resolución sobre en qué se me está yendo el tiempo. Cuando comprendo mejor qué es, hago pruebas cambiando cosas para mejorar mi sistema de trabajo. Como ves, yo no uso Toggle como está pensado para usarse. Una vez más, lo he adaptado a mis necesidades, y eso es precisamente algo que decidí analizando en qué estaba fallando o perdiendo el tiempo. Sin embargo,
embargo, si tú tienes clientes o necesitas, por ejemplo, calcular el número de ventas que necesitas para tu juego para que sea rentable y poder vivir de ello, necesitarás utilizarlo de otra forma para hacer un análisis más exhaustivo. Y también necesitarías hacer estimaciones de los tiempos que vas a tardar. Comparando las estimaciones que has hecho con los tiempos reales, es como aprenderás cada vez a hacer mejores estimaciones, que al final es algo esencial para elaborar un presupuesto, para calcular las ventas que necesitarás, para establecer un precio y todo ese tipo de cosas fundamentales para poder convertir el desarrollo de videojuegos en una forma de vida sostenible y saludable. Y bueno, falta una cosa. Al principio del vídeo te mencioné que el tratamiento que yo me aplico para estos problemas se basa en dos cosas. Una era la organización, que es lo que he intentado contar en este vídeo. Y la otra ya te la podrás imaginar. Es la disciplina. Seguro que si has llegado hasta aquí, has pensado más de una ocasión. Que le den, qué pereza hacer eso. Exacto, a mí también me pasa. Con cada cosa nueva que incorporo a mi sistema me pasa. Sin embargo, con las cosas que ya llevo tiempo haciendo, no me cuesta tanto. Forman parte de mi rutina, del ritual. Pulsar este botón por la mañana es ya casi estimulante, porque significa que voy a ponerme con algo que me apetece mucho hacer. Lo difícil está en establecer esa rutina para respetar los buenos hábitos que quieras adquirir, como un sistema de organización. La única forma que yo conozco de hacerlo es tan simple que me da vergüenza decirlo. Me vas a perdonar, pero allá va. Yo lo hago haciéndolo. Eso es la disciplina. Cuando sientas esa molestia de la pereza diciéndote que para qué lo vas a hacer y poniéndote excusas, muévete. Cuenta hasta 5 y al acabar, hazlo. De verdad, es que no hay más. Nadie lo va a hacer por ti. No funciona de otra manera. Cuando lo hayas hecho un par de semanas, cada vez será más fácil y podrás ir esforzándote en incorporar otras cosas nuevas. Porque esto también es importante. No te obligues a hacer algo demasiado complicado. Si ahora mismo no te organizas nada, elige solo una cosa chiquitita, la que creas que te va a venir mejor. Puedes empezar por medir dónde se te va el tiempo, por ejemplo, para elegir la siguiente mejora con esa nueva información. Pero elige siempre algo pequeño y no te pidas más hasta haberlo asimilado bien en tu rutina. Tienes que hacerlo sostenible, porque si te pides mucho no vas a durar ni 2 días, te vas a rayar y vas a tardar mucho tiempo en volver a intentarlo. Si te marcas objetivos de mejora pequeños, cuando veas los frutos que van dando y cómo has ido mejorando, vas a tener muchas más ganas de empezar a trabajar en mejorar lo siguiente que te plantees. Yo he tratado de compartir contigo todo el proceso de organización que tengo en casa. Es bastante largo porque al final son muchas cosas, pero como has visto, cada paso es bastante sencillo. Si quieres llevar este sistema a un contexto profesional, aún hay muchas cosas que deberías mejorar. Si te interesa, podría hacer un vídeo sobre algo concreto, porque si este vídeo ya ha sido largo, hablar organización a ese nivel de detalle sería casi un curso. También es posible que tú ya seas un auténtico pro en alguna de las cosas que te he contado o en todas, y que lo hagas mejor. Si es así, te invito a compartir conmigo y con todos los demás lo que destacarías de tu sistema de organización para poder continuar mejorando. En cualquier caso, muchas gracias por pasarte. ¡Nos vemos!